la cuarta clase, así que la verdad que nos queda 4 clases más y ya estaremos más seguros para enfrentar a lo que se nos va a venir seguramente. Así que adelante, Doy, gracias. Buenísimo, buenísimo. Gracias a todos por estar ahí. Vamos a arrancar. La idea de hoy va a ser hablar de un tema muy importante para trasplante, que es de la medicación inmunosupresora. Nosotros habíamos comentado ya en la última charla que existen dos momentos del trasplante en cuanto a la medicación inmunosupresora. El momento de la inducción, que le decimos que es lo que vamos a hablar hoy, que es el momento del máximo inmunosupresión del paciente, que eso se da en el contexto de la internación. En este sentido, la inducción en el trasplante renal es muy importante para evitar el rechazo, básicamente, del riñón. Y una segunda parte que no vamos a hablar en este momento, sino lo vamos a dejar para después, que es el mantenimiento, que es lo que vemos nosotros en consultorio. Ese es el manejo ya alejado del trasplante, con medicación que vamos a dosar, que nosotros habitualmente tenemos que medir con qué nivel están en sangre como para ver si están bien las dosis o no. En este caso vamos a hablar de la primera parte entonces, que sería la inducción en el trasplante. ¿Qué importancia tiene? Y para empezar a familiarizarnos con los nombres de la inmunosupresión. Desde ya les digo que todos los trasplantes que hemos hecho, vamos a hablarlo bien práctico esto, con qué medicación. En el mundo existe un montón de medicación, yo me voy a dedicar fundamentalmente a las que nosotros tenemos en uso, para tampoco tener la necesidad de hablar de medicación que después no vamos a usar. Bueno, esto es muy importante, esto no siempre se hizo inducción en el trasplante. El trasplante normalmente, cuando empezó en la década del 50, fíjense qué interesante, lo que le hacían para inmunosupresión era radiación corporal total. Es una cosa muy loca, ¿no? Pero como las personas que estaban empezando a hacer trasplante en el mundo vieron que la inmunidad estaba actuando en contra de ese riñón y no permitía que funcione, ¿no? Después, en la década del 60, empezaron con los esteroides, que son los corticoides, y una medicación que se llama mercaptopurina, que ahora se usa más que nada para tumores. En la década del 70 ya aparece un gran medicamento que es la satioprina, nosotros la seguimos usando ocasionalmente, y los corticoides. Pero es en el año 1980, en el 82, que aparece la ciclosporina, que fue el primer inmunosupresor muy potente, y que gracias a eso, desde la década del 80, el trasplante se puede llevar a cabo, ¿no? Ya en el 92 aparece un medicamento que usamos muchísimo nosotros, que es el tacrolimus. Esto lo usamos en inducción, pero mucho más en mantenimiento. Y ya en la década del 90 a 2000 aparece el micofenolato, que lo habrán escuchado nombrar también, y el sirolimus. Básicamente, ¿qué estamos usando nosotros de esta medicación? Estos son medicación que sirve para mantenimiento, básicamente, pero que lo empezamos, yo se las menciono acá también porque la empezamos mientras está internado. Todo esto es vía oral. Tacrolimus usamos prácticamente en el 80-90% de los casos. Micofenolato exactamente lo mismo. O sea que siempre los esquemas en trasplante son triples. Nunca hay una medicación que es única. Es muy raro que un paciente tome solo una medicación. O sea que son esquemas triples. Esto es desde el año 80, que ya se ve que son esquemas que son los efectivos, ¿no? Bueno, ¿qué es la inducción entonces? Necesitamos, para prevenir el rechazo agudo, empezar con una inducción de medicación para evitar que rápidamente el organismo reconozca el órgano y le genere un daño inmunológico. En la última década, prácticamente en los últimos 10 años, en todos los centros del mundo empezaron a usar cada vez más este esquema de inducción, porque vieron que prácticamente, si no se usaba, había muchísimo riesgo de rechazo. Entonces, fíjense que en prácticamente de 15 años para atrás, solamente un 30% hacía inducción en el trasplante, y ahora prácticamente entre un 80 y el 90% de los centros utilizan algún tipo de
esquema de inducción. Nosotros, el esquema preferido que tenemos se llama timoglobulina, que se usa prácticamente en el 42% de los casos. Y otro medicamento que usamos, en especial en donantes vivos, ahora vamos a ver en quién elegimos cada uno, es el basiliximab, que es este que dice anti-CD25. Nosotros, para que ya lo vayan viendo y vayan entendiendo la charla, la timoglobulina la usamos en los trasplantes de alto riesgo inmunológico, que son los trasplantes que nosotros sabemos que tienen más riesgo de generar rechazo. Y el basiliximab lo usamos en el trasplante de bajo riesgo inmunológico, que sabemos que es probable que no ocurra un rechazo con frecuencia. Por ejemplo, los donantes vivos en general usamos basiliximab. Y en los donantes cadavéricos en general usamos timoglobulina. En el próximo trasplante que vamos a hacer, que es esta chica que tuvimos que suspender ahora porque hizo la anemia y ahora por suerte está todo muy bien y vamos a empezar a programar fecha, es un donante vivo, o sea, la mamá le va a donar, pero ella ha recibido transfusiones de sangre, por lo tanto tiene un riesgo inmunológico moderado, un poquito más que leve. Entonces, en ella vamos a elegir timoglobulina para la inducción. Entonces, el uso de la inducción en el trasplante ha logrado que la prevalencia del rechazo agudo, y eso probado por biopsia renal, no solamente por los análisis, sea menos del 10% en el primer año del trasplante. Esto es muy bueno. Este es un grafiquito que yo les voy a mostrar para ver cómo en el mundo, esta flechita, no sé si ven la flecha ahí, pero yo estoy siguiendo cómo en el mundo, a través de los años, cada vez se usó más la inducción al inicio del trasplante, como para evitar los rechazos. Entonces, los tratamientos de inducción se dividen en dos. Uno, que es la timoglobulina, que nosotros le decimos un tratamiento deplecionante linfocitario. Esto significa que una vez que le hacemos timoglobulina a una persona, los glóbulos blancos caen. Esto es el conteo de glóbulos blancos, ya sea linfocitos o neutrófilos, claramente caen. En los análisis que le vamos haciendo día por día, vemos cómo los glóbulos blancos caen. Por lo tanto, este se llama deplecionante por eso, porque disminuyen los glóbulos blancos. Imagínense que entonces que la timoglobulina es un inductor muy fuerte y que mucho más potente que el otro tratamiento, que es el basiliximab, que le decimos no deplecionante porque este no afecta a los glóbulos blancos. En los controles que hacemos después de usar basiliximab no tiene que existir disminución de glóbulos blancos. Para que tengan una idea qué es la timoglobulina, se saca un extracto de timo, que es un órgano embrionario inmunológico, se lo inyecta en un conejo, también existe, se lo puede hacer en caballos también, pero en conejos habitualmente. El conejo lo que va a hacer es un anticuerpo contra ese antígeno que sacamos, y ese anticuerpo se purifica, que son inmunoglobulina G, y por una serie de pasos bioquímicos se genera la medicación que después está lista para inyectar. O sea, tiene el paso por otro, fíjense que en este caso es un conejo, o sea que es una medicación que puede generar sensibilización, viene de otro animal, básicamente la producción de este anticuerpo. Por lo tanto, esto es muy importante saberlo porque cuando tenga contacto con nuestro cuerpo esta medicación, el cuerpo lo va a asimilar como si fuera una proteína extraña. Por lo tanto, puede dar fiebre, puede generar alguna reacción en el organismo como... puede reaccionar el organismo con fiebre, puede generar hipertensión, puede que la persona se brote. Por lo tanto, esta medicación, como tiene este comportamiento, digamos, de proteína extraña, vamos a tener que usar una medicación para evitar esos síntomas. Si ustedes me dijeran a mí cómo son los síntomas de la timoglobulina, es como si fuera una gripe. Es como uno pone la timoglobulina y si no hace la premedicación, es a la horita, a los 20 minutos, empiezan chuchos de frío, un poco de fiebre, dolor, malestar general,
como si fuera una gripe. Si a alguien no le dicen que pusieron un timoglobulina, dicen, esta persona se está engripando. Bueno, parecida. Para eso se usa una medicación en el esquema que es corticoides, un antihistamínico, y con eso evitamos que la medicación genere este efecto que es más que nada incómodo, ¿no? Entonces, ¿qué efecto produce la inmunosupresión con timoglobulina en este caso? La inducción produce, especialmente en los linfocitos B y en los linfocitos T, una disminución en la activación de esas células. Por lo tanto, esas células no reaccionan de inmediato contra el trasplante. En una inmunología normal, en un caso normal, si a mí me trasplantan un riñón, por ejemplo, y no me hacen ninguna medicación, mis defensas enseguida lo van a notar y empiezan a hacer un efecto inmediato contra el riñón que se llama rechazo agudo o hiperagudo, y además empiezan a generar anticuerpos contra ese riñón. O sea que es una doble lesión, es una lesión directa porque lo ataca y además empiezan a reconocerlo y a fabricar anticuerpos contra ese riñón. La timoglobulina enlentece esa respuesta, por lo tanto, nos genera lo que se llama tolerancia inmunológica. El riñón va a ser reconocido por nuestro cuerpo, pero el organismo no lo va a atacar, al menos inicialmente. Y otros los datos sugieren además que la timoglobulina genera una producción de célula T en particular, que tiene este nombre muy raro, CD4, CD25, FOXP3, que son células, linfocitos T especializadas, pero que se llaman de tolerancia inmunológica. O sea, mientras yo mejor tolerancia tenga inmunológica, mejor me voy a adaptar al trasplante renal. O sea que además habría como una especie de, no solamente de adormecimiento, se podría decir, de las defensas, sino que estimularía la producción de este tipo de células que serían favorecedoras para la tolerancia del trasplante. Bueno, ¿qué tenemos que saber de la timoglobulina entonces? La vida media, o sea, el tiempo de efecto de la medicación con este tipo de dosis, 1 miligramo kilo, que es lo que estamos usando habitualmente, es de 2 a 3 días. O sea, no es que yo hago la medicación y a las 2, 3 horas se acaba el efecto. Dura más o menos 2 o 3 días. Los pacientes trasplantados renales reciben timoglobulina que reciben por 14 días. Esta medicación presenta niveles hasta 3 meses después de dicha dosis. O sea que es una medicación que se acumula en el cuerpo. Una cosa importante también es que la timoglobulina no se detectó interacciones con otras drogas. Esto es bueno, significa que todo lo que vamos a usar en el trasplante, por suerte, la timoglobulina no lo altera, no altera la función de otra medicación. Tampoco hay interacción con las comidas ni las bebidas, o sea que no tenemos que darle ninguna indicación especial a los pacientes internados de qué pueden comer o qué no pueden comer durante la infusión de esta medicación. Y la dosis que estamos usando acumulada, esto es, si yo sumo la cantidad de dosis que le di durante esa internación, más o menos son 6 miligramos por kilo. Para que se hagan una idea fácil, una persona de 70 kilos más o menos va a recibir 70 miligramos por dosis, y la idea es que sume más o menos 6 miligramos kilo acumulado. En general nosotros tendemos a usar dosis las mínimas necesarias, digamos, no en exceso, pero tampoco que nos falte como para que genere un rechazo. Eso ahora les voy a explicar cómo interpretamos qué dosis ponerle al paciente en función de los días de internación. Lo que sí se demostró que la dosis única, o sea, ponerle solo una dosis, no sirve. Hay que hacerle por lo menos 2 a 3 dosis para que tenga efecto como inmunosupresor. ¿Cuál es la eficacia terapéutica? Básicamente la prevención del rechazo agudo, o sea que lo damos antes de que reciba el rechazo del riñón para evitar ese rechazo. Esto es importante porque la infusión de esta medicación tiene que estar por lo menos, empezar 2 horas antes de que el trasplante se coloque. Eso lo vamos a empezar, si se interna a la mañana, por ejemplo, una paciente, la vamos a empezar entre 2 y 3 horitas antes de que baje al quirófano. Y va a ir con ese goteo que dura aproximadamente 6 horas el goteo, va a ir goteando hasta que llegue al quirófano.
Lo que sí se demostró que la inducción entonces con timoglobulina en esquemas basados en tacrolimus, que es lo que usamos nosotros después para mantener el trasplante, es más eficaz en la prevención del rechazo agudo que cuando se hace inducción de 6 que cuando no se hace la inducción. O sea que hay claramente un efecto beneficioso en estos pacientes. Además, la timoglobulina en pacientes que no queremos usar corticoides, por ejemplo en algún diabético que no queremos usar corticoides, se asoció también que tiene buena eficacia. Si nosotros vamos a hacer un esquema sin corticoides, posiblemente sí o sí tengamos que tener la timoglobulina. Bueno, dijimos que la timoglobulina nosotros la usamos en pacientes de alto riesgo inmunológico. ¿Quiénes serían? En el mundo se considera alto riesgo a las personas de raza negra, a las personas que ya han sido trasplantadas en otro momento, porque ya estuvieron en contacto con algún órgano extraño, en las personas que tienen anticuerpos mayor del 30%, esto es, si yo me transfundí con glóbulos rojos, o si yo tuve embarazos, estoy sensibilizado con tejido extraño a mi genética y puedo generar anticuerpos. Si esos anticuerpos que nosotros los medimos son mayores del 30%, nosotros lo consideramos de alto riesgo inmunológico. En esos casos, nosotros usamos timoglobulina en la inducción del trasplante. Entonces, la indicación de la timoglobulina va a ser este alto riesgo, y además hay un efecto extra que nosotros lo consideramos muy importante de la timoglobulina, es que nos permite retrasar el inicio de tratamiento con tacrolimus. El tacrolimus, que es la medicación que va a usar después del paciente, inicialmente puede generar que el paciente no orine, genera como una especie de vasoconstricción renal, y al usar timoglobulina nos permite, en vez de ponerle inmediatamente después del trasplante esta medicación, retrasarla 4 o 5 días antes de ponerlo. O sea que es un esquema que además nos permitiría manejar con más tranquilidad el ingreso de medicación ya de mantenimiento. Tanto el tratamiento de rechazo agudo como en la inducción, la timoglobulina en general es muy bien tolerada. Comparados con la otra medicación que se llama basiliximab, ¿se acuerdan que les conté que no es deplecionante? Los pacientes que reciben timoglobulina tienen disminución de glóbulos blancos, o sea, la leucopenia, pueden aparecer fiebre, puede aparecer esta enfermedad del suero, que es como si fuera una gripe. No sé qué pasó acá. ¿Se ve bien la pantalla? Se me apagó, por eso pregunto. Sí, se ve bien. Bárbaro. Puede producir disminución de las plaquetas, también la trombocitopenia se llama, y malestar intestinal. Eso sí lo van a ver bastante en internación, que se quejan de cólicos intestinales, retorcijones. Y puede haber efectos adversos, que eso sí tenemos que estar atentos, con síndrome de liberación de citoquina se llama, o una anafilaxia, que se caracteriza con fiebre, escalofríos, cefaleas, náuseas, pero en este caso puede ser más grave acompañándose de hipotensión. Es como si fuera una alergia, que yo le inyecto una medicación que es alérgico a un paciente. Bueno, por lo tanto, cuando le vamos a poner timoglobulina a un paciente, además de ponerle la premedicación para evitar esto, vamos a estar muy atentos los primeros 15, 20 minutos de que no se genere ninguno de estos síntomas, porque pueden ser graves. Hay que estar atentos ahí de hacerle medicación urgente como si fuera una alergia grave. Bueno, entonces, como le comentaba, ¿qué otras ventajas tiene la timoglobulina para nosotros? Nos permite retrasar la administración de los anticalcineurínicos, en este caso del tacrolimus, y eso nos ayuda porque el riñón empieza a orinar más rápido, digamos, básicamente. Hablando mal y pronto, la timoglobulina, el tacrolimus que usamos en el trasplante, genera vasoconstricción y a veces tarda en orinar el riñón trasplantado. En este caso nos daría un tiempito como para que arranque a orinar y después usar la otra medicación. Eso se llama, cuando un paciente se trasplanta y no orina, función retrasada del injerto, y a veces tenemos que dializarlo a esos pacientes. Entonces, los pacientes con función retrasada del injerto, que están con timoglobulina,
tienen muy baja incidencia de rechazo agudo. O sea, nos permite ese riñón, que es lo que no nos gusta, digamos, del trasplante. Trasplantamos y no orina. Y al segundo día no orina. Y lo estamos dializando y no orina. Bueno, la timoglobulina nos permite esperar con tiempo y saber que es poco probable que se produzca un rechazo porque la timoglobulina lo está protegiendo mientras no orine ese paciente. Como verán, son muchas ventajas de la timoglobulina, ¿no? Esto es una comparación. Este es un grupito de bajo riesgo inmunológico y este es de alto riesgo inmunológico. Comparar timoglobulina o el basiliximab. Dijimos que la timoglobulina lo usamos en alto riesgo inmunológico y el basiliximab en bajo riesgo inmunológico. Esto sería, por ejemplo, fíjense, 38% de los pacientes con riesgo inmunológico que usaron timoglobulina se evitó un rechazo, y lo mismo pasa con el otro. O sea que basiliximab básicamente nos sirve para los pacientes de alto riesgo y el basiliximab de bajo riesgo inmunológico. Estas son las desventajas de la timoglobulina. Hay una nefropatía, o sea, una enfermedad renal por un virus que se llama BK, que nosotros le tenemos un poco de miedo en el trasplante. El virus BK está dormido en el riñón y se puede despertar cuando uno baja las defensas del paciente. Bueno, ese BK puede estar en el paciente que se trasplantó o puede venir en el riñón que le trasplantamos. El riesgo de esta inmunosupresión con timoglobulinas es que puede favorecer la replicación de ese virus y generar una nefropatía por BK. Eso nosotros lo vamos controlando con dosaje de virus BK en la orina y en suero de todo paciente que trasplantamos. Hemos tenido un paciente que trasplantamos que hizo una nefropatía por BK y perdió el riñón, por ejemplo, a los 3 años del trasplante. Por eso, por un lado, bajamos el riesgo de rechazo, pero por el otro lado, las defensas bajas nos pueden jugar una mala pasada con estos virus. Bueno, nosotros estamos haciendo esto, que es, una vez que ponemos la timoglobulina, podemos medir el nivel de linfocitos CD3, esto es, los linfocitos T activos. Y con eso nos permite, sabiendo cuántos linfocitos tiene, saber si le damos ese día la timoglobulina o se la podemos dar el día siguiente. Esto nos permite a nosotros tener un mayor control de los glóbulos blancos de este paciente y no darle medicación innecesaria si ya el efecto lo habíamos logrado, ¿no? Y esto, fíjense, nosotros después contamos esos glóbulos blancos. Si los glóbulos blancos están entre 25 y 30 por milímetro cúbico, no necesitamos una nueva dosis ese día. Y ahí le ahorramos al paciente mayor inmunosupresión que no tiene sentido dársela. Bueno, hasta ahí el pantallazo general de la timoglobulina. Y ahora les voy a hablar de la otra medicación que usamos con los trasplantes de bajo riesgo, que se llama basiliximab. Que el basiliximab, como recién les había dicho, es muy diferente a la timoglobulina, es mucho menos potente que la timoglobulina para generar inmunodepresión, y además se lo considera una medicación no depletante, o sea que no baja la cantidad de glóbulos blancos, no los baja. Entonces, ¿qué sentido tiene dársela? Se van a preguntar ustedes. Bueno, lo que hace es bloquea específicamente una unidad de un receptor de interleuquina de los linfocitos T. Esto es, evita que se activen los linfocitos T. Esto nos da tiempo, nos da posibilidad de retrasar la respuesta inmunológica de los linfocitos, como que nos vuelve un poco más tontos a los linfocitos. Le dice, bueno, no reacciones por cualquier cosa, digamos. Ahora, si es de alto riesgo inmunológico, este paciente va a reaccionar igual, porque hay demasiado estímulo. Por eso se usa este bloqueante en los pacientes de bajo riesgo. Lo hacemos en donantes vivos, receptores que no tuvieron transfusiones, o sea, pacientes que nos queda claro que no van a reaccionar en forma aguda. Ya hicimos algunos trasplantes con basiliximab y nos fue excelente, así que es una medicación muy segura.
La indicación es la misma que la timoglobulina, prevención del rechazo agudo en el paciente trasplantado, adultos y pediátricos, en combinación siempre con otra medicación, con el esquema triple que yo les contaba inicialmente. Bueno, ¿cuáles son las complicaciones de la timoglobulina? Bueno, pueden asociarse a algunas enfermedades malignas, incluida esta PTLD, que es un tipo de linfoma que se da en pacientes que recibieron basiliximab con el tiempo. O sea que tampoco es que es una medicación totalmente inocua y como es menos fuerte que la timoglobulina, no, tiene sus complicaciones. Por eso nosotros también contemplamos a todo paciente que le vamos a hacer esta medicación que no tenga ninguna enfermedad activa, que no tenga ninguna infección activa o ninguna neoplasia. Por eso le hacemos un montón de estudios pretrasplante para que sea lo más seguro posible el uso de esta medicación. Lo importante es que en este grupo de bajo riesgo inmunológico, entonces, el basiliximab fue tan efectivo como la timoglobulina para evitar el rechazo. Otra cuestión que nosotros tenemos muy en cuenta, otro virus que se puede activar, ya sea con timoglobulina o con basiliximab, es el famoso virus CMV, que lo van a escuchar un montón de nuestra boca. El CMV es un virus que nosotros adquirimos de niños o de niñas y se activa cuando las defensas bajan. Por eso, todos los pacientes que reciben esta medicación tenemos que estar atentos que no se active este virus. Bueno, el basiliximab, ¿cómo se usa? Es mucho más simple que la timoglobulina. No necesita una premedicación porque no libera las citoquinas, no genera este síndrome de activación con fiebre y tampoco necesita una dilución. Eso significa que timoglobulina sí o sí la tenemos que pasar por una vena grande con mucho flujo o por una vía central, la timoglobulina, ¿no? Y en cambio el basiliximab la podemos usar por una vía periférica, o sea, una vena normal la puede recibir. Eso nos cambia muchísimo el prequirúrgico, porque no es lo mismo internarse para recibir timo, que yo sé que le tengo que dar, o pincharle la fístula para poder pasarle la medicación, o ponerle una vía central. En este caso lo puedo usar tranquilamente con una vía periférica. Y se usa de una forma muy simple. La ampolla de basiliximab viene de 20 miligramos, o sea que se da una ampolla inmediatamente antes de entrar cuando se interna, por ejemplo, a la mañana, ya recibe la primera dosis, y la otra dosis recién es al día 4 post-trasplante, o sea que son 2 dosis y nada más. Claramente es mucho más simple que la timoglobulina, que hay que medir los linfocitos, que hay que medir la toxicidad, digamos. Es como mucho más fácil de administrar y mucho más fácil no hay que controlar demasiadas cosas. Pero es cara, así que también tenemos que usarlo con criterio porque son medicaciones muy caras, ¿no? Bueno, esto sería un pantallazo general, para mí, muy importante de la inmunosupresión. Me gustaría que, como yo me dediqué puntualmente a estas dos medicaciones, como para poder agotar las dudas que tengan y qué les surge, qué preguntas les surgen, porque es lo que más vamos a usar. Después vamos a hacer una charlita especial con la otra medicación, que ya es más simple de utilizar, que es todo lo que vamos a usar por boca, digamos, que es lo que van a ver que en las indicaciones le vamos a poner para el mantenimiento del trasplante. Esto es tacrolimus, esto es micofenolato y los corticoides. ¿Qué les pareció lo que hablamos recién de estas dos medicaciones? Para una consulta. Yo tengo una consulta. Perdón, Dale. seguí, Jorge, seguí. Sí, no, mi consulta es, estas medicaciones, ¿en qué soluciones se preparan? ¿En dextrosa, en fisiológico? Y la velocidad que se pasa, ya sé que ustedes los van a indicar, pero más o menos Bien. es en tiempo, ¿en cuánto tiempo? Bueno, es buena pregunta. Se preparan en solución fisiológica. La timoglobulina tiene que pasar en 6 horas. O sea, una vez que nosotros decidimos qué dosis le vamos a, según el peso del paciente, a usar,
Habitualmente nosotros lo que hacemos es ponerla en 400 centímetros cúbicos de solución fisiológica y ahí le calculamos el goteo para pasarlo en 6 horas. Esa sería la timoglobulina. Ese sí o sí antes le pasamos los corticoides con la premedicación, una difenhidramina y paracetamol bioral. O sea que le pasaríamos más o menos media horita antes la premedicación y empezamos con la timoglobulina con esa velocidad. Ahí nosotros vamos a calcular a qué hora va a bajar a quirófano, porque la idea es que pase más o menos, para que ustedes, más o menos, un tercio de la medicación antes del quirófano y que vaya por lo menos con la mitad de la medicación para pasar durante el quirófano. La idea es que esa medicación esté goteando cuando el cirujano una la arteria y empieza la circulación. O sea, que no la agarre, que ya pasó y que sea en ese momento, ¿no? Los corticoides que le pasamos, de paso ya les cuento como premedicación, es una medicación que se llama meprednisona, pero no es la prednisona bioral, sino que la hacemos en endovenosa, y pasamos más o menos 400 miligramos, que es más o menos una ampolla, es la que se usa para los pulsos de corticoides. Usamos una parte, la mitad de la dosis ahí como premedicación, y la otra mitad, que son más o menos otros 200 o 300 miligramos, se lo pasan en el quirófano los anestesistas cuando le están por desbloquear la arteria. O sea que cuando están por unir la arteria y la vena, está pasando la timoglobulina y le pasan un refuerzo de los corticoides. Con eso nos aseguramos de que el cuerpo no rechace inmediatamente el trasplante. Y el basiliximab es mucho más simple, es la ampolla que se pasa prácticamente con mínima dilución. Igualmente, cuando nosotros hacemos la indicación, les ponemos en qué lo vamos a diluir, no se preocupen. Bien, Doc, gracias por la explicación. Y una pregunta, ¿quién le pone los nombres a la medicación que son tan complicados? Esa no te la puedo responder. Creo que las farmacéuticas ponen eso, ¿viste? Pero bueno, vas a ver que con el tiempo, después con el uso, es como el día a día nosotros, ya con el tiempo lo vamos a ir reconociendo fácil. ¿Alguna otra pregunta, chicos, chicas? Sí, yo tenía una duda con respecto al anticuerpo monoclonal, el basiliximab, ¿es así? Basiliximab. Lo preparamos, enfermería lo prepara. Yo digo porque hasta ahora, viste, con todos los tratamientos de la quimio y los anticuerpos monoclonales, lo preparaba Campana. Exacto, en este ¿no? caso... Perfecto, sí, Zulema. Acá, por suerte, no hace falta Campana para preparar ninguno de los dos. Sí tenemos las medidas, viste, básicas para evitar contaminación de la solución, porque ya sabemos que le va a inmunosuprimir, pero no hace falta la Campana, ¿eh? Esa medicación la tiene farmacia, de paso ya les cuento. Nosotros le avisamos antes del trasplante, tiene que estar en la heladera, las dos. Tenemos que estar atentos a que no se la lleven por equivocación, digamos que esa medicación, si nosotros tenemos 4 ampollas, que haya 4 ampollas, porque hay que calcular bien la dosis del peso. Tenemos que llevar un control entre médicos y enfermeros de que, no sé, ahora creo que la heladera sigue estando en el pasillo, ¿no? Su lema de compartida, digamos, sigue así, no tenemos una propia todavía, así que tenemos que estar atentos que nadie por equivocación se lleve esa medicación ni nada, ¿no? Sí, por ahora tenemos la heladera compartida, lo que conseguimos es el termómetro, que eso no teníamos, que cuando me dejaron la timoglobulina para el trasplante que iba a haber, ahí nos dimos cuenta y ahora ya lo tenemos, hay que instalarlo, pero sí, por ahora es compartida con cirugía. Igualmente nosotros después lo que solíamos hacer es una caja que diga trasplante, y poníamos todo ahí adentro como para que nadie la toque, ¿no? Es mucho más simple que nadie se lleve por equivocación nada o que sin querer la tire y la rompa, ¿viste? Esas cosas que suelen pasar en la vida cotidiana. Bueno, después, no sé si hay alguna pregunta más. Acá veo unas preguntas que escribieron. Bien. En el caso de extravasación de la medicación, es buena pregunta también. En ese caso, bueno, por eso es muy importante que la timoglobulina
vaya por una vena de alto flujo, que puede ser la punción de la fístula o la vía central, como habíamos hablado, para evitar justamente la extravasación. Porque lo que produce básicamente son flebitis. Tienen dos cuestiones fundamentales. Una que es una medicación que osmóticamente es muy activa, tiene mucha posibilidad de generar, si es una vena de bajo flujo, alguna lesión de la venita misma, y otra que si se extravasa puede generar ardor, como cualquier otra medicación irritante, digamos. Nosotros, si llega a pasar eso, lo que hacemos es hielo local, antiinflamatorios, pero es una medicación que debemos suspender en el momento de la extravasación, pero enseguida encontrar una localización para volver a ponerla. No es como otras medicaciones que uno se da el lujo de decir, suspendo y dentro de 6 horas la paso. No, tiene que pasar porque los tiempos están muy cronometrados. Por eso le vamos a dar mucha importancia al acceso venoso de esta persona, porque es la clave para que la secuencia de tiempo funcione bien, ¿no? Bien, acá preguntan si la punción de la fístula es recomendable realizarla con una boca de alto calibre o se utiliza bien. Se puede hacer de las dos formas, se puede poner una boca o se puede usar una aguja de diálisis. Habitualmente nosotros lo que hacemos es ponemos la aguja de diálisis, que es una aguja de alto flujo pero cortita, vieron que no es como el Avocat que tiene por ahí mayor diámetro. Lo que tratamos de hacer es de fijarla bien como para imitar, más que nada cuando baja quirófano, que camillero tenga mucho cuidado con eso, digamos, que no doble el brazo, bueno, los pacientes en general del diálisis, ustedes conocen, se cuidan muy bien la fístula, pero es un día especial, están nerviosos, a veces se olvidan, le damos mucha importancia a esa punción. Se puede tranquilamente poner una boca de alto flujo que queda con el plástico adentro, básicamente, y eso también se puede hacer. Es completamente segura. Las fístulas, por suerte, como tienen muy buen flujo, nos permiten mucho manejo de esta medicación, ¿no? Y aparte para el paciente es mucho más cómodo que muchas veces buscar una vía central de apuro. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Qué les parece? ¿Cuál es el mayor miedo que tienen con estas medicaciones? Por ejemplo, además de la extravasación y la preparación, tal vez. Igualmente, vamos a estar nosotros ahí prácticamente encima con ustedes, leyendo bien los instructivos. Cada medicación tiene, la medicación por suerte de estas de trasplante, hay siempre mucha información alrededor, digamos, ¿no? El prospecto, por ejemplo, es clarísimo cómo tienen que prepararse, y está prácticamente en cada frasquito que viene bien. O sea, si uno llega a tener esa duda y no la puede evacuar con preguntas o la persona que tiene al lado, el prospecto está clarísimo, no hay mucha dificultad, por suerte. Es más, le diría una cosa, es más complejo pasar ciclofosfamida, pasar rituximab, como han pasado ya en la internación, que pasar esta medicación. Esta medicación en este sentido es mucho más manejable para nosotros que las otras que necesitan campana, que necesitan tiempos de infusión, hidratación previa. En estos casos no hace falta toda esa preparación, por suerte. ¿Tuvieron alguna de las charlas pasadas, alguna cosa que quieran que hablemos de paso? ¿Aprovechamos el tiempo? No, yo creo que respecto a la clase anterior fue bastante claro la presentación de las colegas de la terapia. Después de la charla, la verdad que fue algo general, ¿no? La sensación que tuvimos, esa seguridad de poder asumir un cuidado de ese paciente que no es más que un paciente de cirugía de recuperación cardiovascular, al contrario,
Entonces, fue esa seguridad que sentimos de decir, estamos en condiciones de poder brindar un cuidado a un paciente con el cuidado inmediato de un paciente trasplantado. La verdad que eso nos dio mucha seguridad. No sé si alguien de los colegas quiere también compartirlo, pero me parece que nos dejó muy tranquilos. Qué bueno, qué bueno. Sí, es fundamental esa charla. Muy bien, qué bueno. Me alegro un montón de eso. A ver qué dice acá, una pregunta más. Mandan saludos, ya estamos famosos, ¿viste? Están saludos por... Para el seguimiento del paciente postquirúrgico, ¿hay alguno de ustedes médicos recuperadores en el servicio? No, va a haber una guardia activa nuestra de estos pacientes. O sea, cuando se interna un paciente para trasplante, va a haber un nefrólogo en el piso que va a estar permanentemente con ese paciente. Es clave para la detección precoz de las complicaciones iniciales, esas que hablamos ya de complicaciones iniciales, y de las ya un poquito más avanzadas en la internación, que son detección precoz de infección urinaria, de sitio quirúrgico. Vamos a estar prácticamente a cada momento ahí. Alguien dice queremos que esté usted, pero no sé quién lo dijo. Qué bueno. Bueno, vamos a hacer, la idea es que seamos un equipo, que nos conozcamos entre todos, que empecemos a tener confianza como todo equipo. La confianza se logra con el trabajo diario, no con las clases, ¿vieron? Así que la idea es que cuando empecemos la actividad ya vayamos, que tengan ustedes también la tranquilidad de poder preguntarnos cualquier duda, digamos. Acá no hay nadie sabiondo, ¿eh? Todos estamos haciendo experiencia, algunos un poquito más, otros un poquito menos, pero la idea es que todos aprendamos. Aprovechen mucho a sus compañeras que hayan tenido experiencia de trasplante, que la verdad que hicieron un trabajo excelente cuando estuvieron la necesidad de manejar un paciente trasplantado. Creo que ahí es donde más experiencia van a sacar, en el manejo del día a día. Les aprovecho de decirles una cosa importante. Ya estamos planeando ese paciente que no pudimos trasplantar, esa paciente que tuvo la hemorragia, que nos sorprendió un poco porque cayó demasiado de los glóbulos rojos. Le hicimos la endoscopía, dio muy bien. Mañana tiene la última, que es una endoscopía alta, que seguramente va a venir muy bien también. Así que ya está todo en marcha para programar la cirugía esa. Yo estuve hablando con quirófano, para que ustedes lo sepan, y nuestro plan va a ser si puede hacer el lunes ese que no se hace la cirugía cardiovascular, que sea ese, ahora que estamos con tiempo de organizarlo. Así que yo no sé qué día tienen organizado quirófano para cardiovascular ahora. ¿Cuál es la próxima cirugía? No sé si lo sabés. Sí, la idea de este mes era todos los lunes, pero como hay un lunes feriado, el 11, Claro. entonces esa semana creería que no se va a hacer cirugía cardiovascular. No me confirmaron. Perfecto. Capaz que para el 24 de octubre podría ser una fecha entonces aproximada para poder hacerlo. Lo que podemos estar haciendo cuando lo tengas claro, me lo contás. Dale, sí, tengamos en cuenta lo de la construcción, porque la verdad que es terrible, toda la tierra, todo lo que por más que se cierra la puerta, ¿Cómo está eso? no por la ala que están trabajando clínica quirúrgica, ¿viste? Sí. No sé, esto está proyectado para un mes, pero bueno, no sé si realmente se va a cumplir. Bien, yo mañana paso y vemos ese tema puntualmente para que no nos sorprenda nada de ese tipo. Después te cuento. Bueno, chicos, no sé si yo no lo alargaría mucho más, la idea es no robarles tiempo tampoco y que queden algunos conceptos claros, básicamente que nos quede claro cuáles son las medicaciones, cuidados básicos y que todo lo que vayan leyendo y quieran ir evacuando dudas, con toda confianza nos vayan diciendo. Buenísimo, Bueno, entonces les agradecemos y sí, Jorge habla. No, de mi parte realmente ansioso por estar ya empezando a participar de los reemplazos